en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, acompañándoles una vez más con el deseo de que en esta tarde preciosa el Señor nos dé una palabra hermosa, una palabra que nos ayude a continuar y a seguir adelante, una palabra donde no nos detengamos, donde no nos detengamos por nada, sino que estemos trabajando siempre con el Señor y que Él esté haciendo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Verdaderamente el Señor quiere hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros, pero depende de nosotros cuánta gran oportunidad le podemos dar a nuestro Señor para hacer las obras que Él verdaderamente quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Mando un saludo a todas aquellas personas que en esta noche nos van a estar mirando por allá en México. En distintas partes de México me han mandado likes de que están mirando la programación, o más bien la predicación o la palabra que el Señor nos da allá por Toluca, México. María, Rodolfo, su hijo Tomás y muchos de ellos que están por ahí escuchando la palabra del Señor, y muchas personas que también aquí en Los Ángeles estarán escuchando. A ver qué nuevas traemos hoy. Déjeme decirle que yo no tengo ninguna nueva, todas son las mismas, pero la nueva viene de parte de Dios, que es la palabra que es la que se mueve dentro de cada uno de nosotros, cuando le damos la oportunidad al Espíritu Santo de hablarnos, de guiarnos, de enseñarnos, y que verdaderamente nosotros queramos ser obedientes a la palabra del Señor. Entonces Él va a hacer cosas grandes, hermosas, maravillosas en la vida de cada uno de nosotros si verdaderamente le obedecemos. En una ocasión Moisés murió, más bien el Señor se lo llevó, ya no le permitió entrar a la tierra prometida por cuanto había desobedecido al Señor en algo tan sencillo de que le ordenó que le hablara a la piedra para que diera agua. Pero como estaba un poco molesto Moisés, porque el pueblo de Israel, un pueblo muy grande, quizás 5, 7 millones, no sé cuánto, pero era bastante gente, le estaban mortificando. Para eso nos trajiste, para matarnos en el desierto. Y claro, estaban molestos porque no había agua. Entonces él fue a la arca y habló con el Señor, con Jehová, y el Señor le dice: háblale a la piedra para que dé agua. Pero él estaba un poco molesto, y ya cuando le estuvieron molestando más, él vino ante la piedra y en vez de hablarle la golpeó. Dice que 3 veces la golpeó y entonces salió agua, bastante agua. Pero con eso el Señor se molestó, porque él le dijo: háblale, no golpéala. Anteriormente ya le había dicho: golpea la roca para que dé agua, y él había golpeado la roca, pero era un mandato directamente del Señor de que tenía que pegarle a la roca para que la roca diera agua. Entonces en esta ocasión no le mandó a que golpeara la roca, sino que le mandó a que le hablara a la roca. Y como la roca representa a Cristo Jesús, él golpeó a la roca, y lo cual el Señor le dijo: ¿sabes qué? No vas a tener la oportunidad de entrar a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Solamente te voy a permitir mirarla de lejos. Sube a lo alto de la montaña y mira, esa es la tierra que fluirá leche y miel, que es para mi pueblo, para Israel, para el pueblo que él había llevado ya por muchos años por el desierto, por sus mismas desobediencias, por sus mismas formas de ser, de sus terquedades y su negatividad, por ser negativos, pues. Entonces Moisés ahí termina él su trabajo y le ora por Josué, y Josué le encarga a Josué para que Josué vaya delante del pueblo y que sea obediente a la palabra del Señor, y que él era el que les iba a entregar la tierra prometida. Y esa tierra prometida tenía que entregarla a él, pero para eso iba a tener la comunión directamente con el Señor Jesucristo, con el Señor Jehová, para que él oyera los mandamientos de él, o lo que él quisiera que se hiciera. Y en una ocasión él iba tomando pueblos, iban a pelear iban a tomar un pueblo que se llamaba Jai, y este pueblo pues era un pueblo chico. Entonces Josué mandó gente a chequear a este pueblo de Jai, y cuando fueron y chequearon el pueblo, ya regresaron y le dijeron: ¿sabes qué?
no molestemos a todo el pueblo. ¿Para qué vamos todos juntos a pelear contra Jai? Es un pueblo pequeño, con 2 o 3 mil personas es suficiente para derrotar ese pueblo. No era un pueblo muy grande. Entonces tomaron 3 mil personas y fueron a pelear en contra de ese pueblo, pero se encontraron con que salieron corriendo de ese pueblo, simple y sencillamente porque había pecado el pueblo de Israel. Entre el pueblo de Israel había un pecador, había alguien que había pecado delante del Señor, que había tomado oro, había tomado un manto babilónico, y oro y plata, y esto lo escondió debajo de su tienda, más bien en su tienda. Dice que en el centro de la tienda, y lo escondió para que nadie lo encontrara. Pero a causa de esto el Señor se molestó. El Señor se molestó con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, y dice que en esa lucha que tuvieron, lo cual dieron la espalda, salieron corriendo de este pueblo. Entonces perdieron 35, 36 personas, murieron en esta batalla. Entonces vinieron con Josué y le dijeron lo que había sucedido, que habían salido corriendo, y no podían creerlo. No podían creerlo porque siempre el Señor estaba con ellos, siempre el Señor era el que peleaba las batallas por ellos, y ellos nunca perdían una batalla. Entonces dice la palabra, enseguida la vamos a leer, donde dice que Josué se postró desde la mañana hasta la tarde, hasta ya muy tarde, rasgó sus vestidos, él y los ancianos, y echaron tierra sobre su cabeza, estuvieron postrados, tirados delante del arca, delante de Jehová. Entonces ya por la tarde dice que el Señor le dijo: levántate, ¿por qué te postras? ¿Por qué te tiras así, te postras en tierra? ¿Qué no te das cuenta que Israel ha pecado? Israel ha pecado y han mentido, han robado, y aún dice, entre sus enseres ahí tienen escondido el anatema, lo que robaron del pueblo de Jai. Entonces el pueblo estaba en una gran tristeza, porque Josué le estaba diciendo: Señor, ¿para qué nos pasaste del Jordán para acá? Para que venga este pueblo de Jai y los demás pueblos a destruirnos, a acabarnos de repente, van a borrarnos de la faz de la tierra. ¿Y qué será de tu grande nombre? Entonces el Señor le dice a Josué: ¿sabes qué, Josué? Dice: santifícate, santifica al pueblo, dice, y pon delante, dice, porque ya no voy a estar con ustedes, dice, si no acabas con el anatema, si no acabas con el pecado que hay en el pueblo. Si no acabas con el pecado, yo no voy a estar más con ustedes. Imagínense la tristeza que hay cuando el Señor le dijo: ya no voy a estar con ustedes. Y Dios había estado desde el principio, desde que salieron de Egipto. Dice la palabra del Señor que Dios iba con ellos. Dice que de día había una gran nube que les cubría el sol, la calor por el desierto. El desierto es calientísimo. Entonces el Señor iba con ellos, iba cubriéndolos. Y dice que de noche el frío, me bajaba una columna de fuego, y la columna de fuego iba junto con ellos y les calentaba. O sea que Dios estaba con ellos. Y había sucedido que alguien había pecado delante de Dios, y en el pecado de esta persona vino a afectar al pueblo entero. Qué tan importante es de que nosotros tengamos cuidado en nuestro hogar, en nuestra iglesia, que no entre el pecado, que no entre la maldición, para que el Señor se mantenga al lado de la iglesia, al lado del pueblo de Dios, al lado de aquellos que verdaderamente desean con todo su corazón servirle a un Dios vivo, a un Dios verdadero, no un Dios de imaginación, sino un Dios verdadero que se mueve entre nosotros. Dice la palabra del Señor que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaría el Señor. Y ahora esa es promesa para el pueblo de Dios de estos días, para los gentiles, para todos aquellos que a nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ahora esta promesa es de que Él estará con nosotros, no nos abandonará ni nos dejará, pero tenemos que mantenernos siempre delante del Señor, sabiendo que somos pecadores, y sabiendo que allá en el monte hubo un sacrificio, y en aquel sacrificio que hubo, era para el perdón de todos los pecados. Cuando mi Señor Jesucristo en el monte Gólgota
fue crucificado y la sangre preciosa del Señor Jesucristo ahora es la que nos limpia de todo pecado, de toda mancha. Y es ahora que nosotros sabemos y entendemos que tenemos que mantenernos firmes en las cosas del Señor, no fluctuando, no pensando en que esto nada más es pasajero. No, que el fuego de Dios siempre esté dentro de cada uno de nosotros y que podamos siempre buscar la presencia del Señor, para que la presencia del Señor vaya siempre con nosotros, que nunca nos demos por vencidos. Si no sentimos la presencia del Señor, busquémosla de todo corazón, busquémosla en espíritu y en verdad, hagamos hasta lo imposible, lo que podamos humanamente hacer, para que la presencia de Dios no se aparte de nosotros. Le voy a leer ahí donde dice el Señor, ya no voy a estar con ustedes, me voy a apartar de ustedes, por cuanto el pecado de este pueblo me tiene enojado, me tiene molesto. Dice la palabra del Señor, hablando del libro de Josué 7, empezando en el versículo 7, dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra. Dice, y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus censeres. Por esto, escuchen lo que dice este versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, o han venido a ser pecadores, han pecado, han sido desobedientes, mentirosos, ladrones. Dice, anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyéis el anatema de en medio de vosotros. Dice, ni estaré con ustedes si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Si no quitas el pecado que está entre ustedes, dice, ya no más voy a estar con ustedes. Imagínense cómo se sintió Josué, que él miró desde que salieron de Egipto. Él fue uno de los más fieles. Él y Caleb fueron de los más fieles al Señor, que desde que salieron de Egipto no le fallaron al Señor, se mantuvieron fieles y se mantuvieron firmes delante del Señor. Y cuando el Señor le dice, ¿saben qué? Ya no voy a estar más con ustedes. Si no destruyes el anatema, si no quitas el pecado de este pueblo, entonces ya no puedo mantenerme al lado de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Verdaderamente Dios no le gusta el pecado en su pueblo. Y cuando su pueblo está en pecado, hay peligro para muchas cosas. Pueden venir enfermedades, pueden venir ataques del enemigo. Por cuanto nosotros estuviéramos en pecado, le estamos dando la oportunidad al enemigo. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a orar y vamos a estar orando, llorando y clamando. Pero cuando hay pecado en tu hogar, cuando hay pecado en uno de los de tu hogar, dice que entonces hay anatema, hay pecado, y hay que desarraigar ese pecado, hay que sacar ese pecado, hay que venir una vez más al monte de Dios y saber que solamente la sangre de Jesucristo es la única que nos puede hacer libres una vez más. La sangre de Jesucristo nos puede ayudar, nos puede limpiar, para que nosotros salgamos de toda clase de pecado, de toda clase de mentira,
de ira, de odio, de rencor. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios tiene rencor contra alguien más? ¿Cuántos pastores no quieren a otros pastores porque el pastor de allá tiene más ovejas que el de acá? O el pastor de allá predicó algo que no le gustó al pastor de acá. Cuando nos deberíamos de amar en espíritu y en verdad, como un solo pueblo, como una sola persona, y presentarnos delante del Señor, amándonos en espíritu y en verdad, como dice la palabra del Señor. Y dice, y el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. De la única forma que el mundo sabrá que somos discípulos del Señor Jesucristo es cuando ustedes se amen unos a otros, que haya ese amor verdadero, que el pastor pueda amar a las ovejas, que las ovejas puedan amar al pastor, que el pastor pueda amar a los demás pastores, a los evangelistas, a todos aquellos que sirven al Señor, que haya un mismo amor, un mismo deseo de quedar bien con Dios, no de quedar bien con las ovejas o quedar bien con aquel que te va a escuchar y hasta preguntarle, ¿qué predicación quieres que te predique? Como si nosotros pudiéramos alivianar o quitar los pecados de las personas, cuando es la palabra de Dios, cuando es el Espíritu Santo el que nos da la palabra. Y una vez cuando recibimos nosotros la palabra, la predicamos, y el Espíritu Santo se encarga de ir a aquellos corazones que están mal delante del Señor y redarguirlos y hacerlos que se arrepientan y venir una vez más delante del Señor para pedirle perdón, para decirle, Señor, sé que no puedo, Señor, no puedo dejar de hacer esto, porque solamente es a través de tu ayuda, es a través de tu mano poderosa que yo podré vencer. Por eso en aquel entonces el Señor ordenaba en el Antiguo Testamento de que se hiciera un altar, y que el altar que se hiciere siempre tenía que ser un altar con piedras y que no pasara cincel, que no pasara ninguna clase de herramientas sobre aquellas piedras. Para hacer el altar de Dios tenían que ser piedras rústicas, piedras duras, piedras boludas, piedras tablas, de qué sé yo, de cualquier clase de piedra, pero que esas piedras no fueran cinceladas para hacer el altar más bello del Señor, y que fuera con cal cubierto, y que ahí se escribieran los pecados, y que ahí se pudiera, cuando la persona se acercara ante ese altar, se diera cuenta que era un pecador y que solamente en ese altar podía venir a traer el corderito, y cuando traían ese corderito para perdonar los pecados de aquella persona que lo trajo porque se sentía en pecado, se sentía en culpa delante de Dios, entonces el corderito era sacrificado, y una vez el corderito sacrificado, la persona, según se cubría el pecado de aquella persona con la sangre de ese corderito, pero ese corderito estaba representando lo que un día mi Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que hemos sido pecadores y somos pecadores, y todos aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo, vinieran delante del altar del Señor, para decirle, Señor, yo sé que ese altar hecho de piedra, Señor, que tú no querías que no pasara mano, que no pasara cincel sobre de ellas, era para enseñarnos que solamente Dios, a través de su sangre preciosa, nos podría perdonar. ¿Y qué era lo que quería decir? Que las piedras no fueran cinceladas. ¿Por qué? Porque el hombre puede hacer un altar, pero no puede hacer piedras. Y las piedras tenían que ser unas piedras rústicas, como estaba escrito en la palabra del Señor, para enseñarle al pueblo que solamente el Señor era el que podía quitar el pecado. No había forma de que el ser humano pudiera quitar el pecado, solamente Dios. Y esas piedras representaban realmente que no era la forma, que el hombre no podía ayudar a Dios para limpiar a aquel hombre de sus pecados. Y ahora en estos tiempos, muchas personas vienen con sus cosas de que, ¿sabe qué? Si usted manda tanto dinero, le puedo asegurar que su hijo va a ser salvo. Haga un pacto, y con ese dinero que usted envíe, ese lo vamos a poner ante el altar del Señor, y al ponerlo ante el altar del Señor, el Señor le va a hacer el regalo de a su hijo o su esposo que es un rebelde, que no quiere venir al conocimiento del Señor. Pero cuando usted hace el pacto, usted está haciendo el pacto directamente con Dios, para que
pagando, en otras palabras, por la salvación de aquella persona. Pero esas piedras rústicas a mí me enseñan que no podemos ayudarle al Señor, no podemos ayudarle al Señor a salvar a nadie. Él salva a quien quiere, porque dice la palabra del Señor, no es ni del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, el que ha de recibir la salvación y la vida eterna. Por eso cuando la persona escucha la predicación, escucha la palabra y le deja al Espíritu Santo que le toque y le permite al Espíritu Santo que venga a escudriñar su persona, entonces es cuando Dios está trabajando directamente dentro de cada uno de nosotros y haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el hombre no le podemos ayudar a Dios a salvar a nadie. Él nos ha enviado a llevar el evangelio, a predicar el evangelio. Dice el apóstol Pablo que por la locura del evangelio muchos se han de salvar, pero la locura del evangelio es de que nosotros traemos la palabra como está escrita, para que todo aquel que venga al conocimiento del Señor no le dé la gloria al hombre, sino que le dé la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que murió en la cruz del Calvario, para que por medio de su sangre preciosa fueran lavados tus pecados. Y una vez cuando tus pecados son lavados, tú le permites al Espíritu de Dios trabajar dentro de ti y día con día irte limpiando, irte ayudando para ser mejor. En una ocasión decía una persona, pero hermano, ¿cómo es posible? Ahora que conozco del Señor, me he vuelto más rebelde. Me vienen más cosas, me enojo más, tengo más problemas. Pues claro, es que Dios permite, una vez que tú has venido al conocimiento del Señor, te está ayudando a sacar toda la basura que tienes adentro. Porque si tú no maldices, por decir así, el que tiene costumbre de maldecir, si a esta persona no se le salen las maldiciones, no se va a dar cuenta de que necesita trabajar en esa área. Aquella persona que vino al conocimiento del Señor, no es que ya sea perfecto, pero día con día el Señor nos va perfeccionando, nos va ayudando a quitar todo aquello que nosotros escondíamos por ser una buena persona, o por ser muy educado, o por ser tan nice que las personas no sabían realmente lo que dentro de cada uno de nosotros había. Pero cuando le hemos dado la oportunidad al Espíritu de Dios de venir a morar dentro de nosotros, de repente nos viene el coraje, de repente viene el celo. Pero ¿sabes para qué es? Para que tú y yo nos demos cuenta que hay algo por lo cual tenemos que trabajar dentro de cada uno de nosotros y arrojar todo aquello que nos estorba para servir al Dios vivo y verdadero. Y que no vaya a suceder como en este caso, como en esta historia que estamos leyendo, de que sucedió que por una persona que pecó, vino a ser problema para todos aquellos israelitas que eran millones, que estaban juntos, que estaban oyendo la voz de Dios y que deseaban con todo su corazón servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a continuar. Dice el versículo 10, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Mira, cuando nosotros pecamos, no podemos guardar nuestro pecado, no podemos esconder lo que nosotros hayamos hecho mal delante del Señor, porque podremos engañar al hombre, podrás engañar a tu mujer, podrás engañar a tu familia, podrás engañar a tu pastor, pero a Dios jamás lo vas a engañar. Ni tú ni yo vamos a engañar al Señor, porque Él se da cuenta de cada pensamiento que viene a nuestra mente, de cada mala palabra que sale de nuestra boca. Él se da cuenta y de Él no podemos esconder nada. Por eso le está diciendo a José, levántate, mejor ponte a buscar el problema y vamos a arreglar el problema, porque de otra forma ya no voy a estar con ustedes. Y eso sí dolería a cualquier persona que ama al Señor con todo su corazón, que Dios le dijera, ¿sabes qué? Por lo que hizo fulano, por lo que hizo mangano, o por lo que estás escondiendo, ya no voy a estar contigo. Vale más, quítate de predicador, quítate de decir que eres cristiano, porque eres un hipócrita, eres un mentiroso.
Eso sí dolería en el alma y no podría uno aguantar. Pero aquí el Señor les está enseñando cómo acabar con aquello. Dice el versículo siguiente, el que estamos leyendo. Aleluya, el 12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyéis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de Israel, no podréis hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. O dice el 14: os acerquéis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomase se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomase se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomase se acercará por los varones. ¿Por qué? Por los varones, porque los varones siempre son los que están al frente, los que son la cabeza de la casa, la cabeza del hogar. Entonces dice: se acercarán por los varones. Continuando dice el 15: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercarse a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá, dice, y haciendo acercarse a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera, y haciendo luego acercarse a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi, y hizo acercarse su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmín, hijo de Sadid, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Aquí Can fue tomado, ahí fue encontrado entre las 12 tribus. Dese cuenta, 12 tribus, que había miles de personas en esas tribus. ¿Cómo cree que se sentían cada uno de ellos? Claro, el que no había pecado, el que no lo había hecho, de todas maneras estaba asustado, estaba preocupado. ¿Por qué? Porque tener que presentarse delante de Dios no es cualquier cosa. Mucha gente oigo por ahí que platica y dice: oh, yo soy amigo de Dios, oh, Dios es bien suave, hasta lo hago reír. Qué bueno que pudiéramos hacer reír a Dios, pero es peligroso creer que nos podemos acercar al Señor estando en pecado, estando en maldad, odiando con rencor y cosas raras que el hombre común tenemos. Aunque conocemos del Señor, cada día necesitamos limpiarnos, necesitamos prepararnos y ir quitando toda la basura que el enemigo trae a nuestra mente, que nuestra propia carne trae a nuestra mente. Porque ¿sabes qué? Lo más peligroso es 3 cosas en las que estamos luchando los cristianos. La primera es con el mundo. La segunda es con el diablo, pero ya está vencido porque nuestro Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y la tercera y la más peligrosa es nuestra propia carne. Porque nuestra propia carne día con día nos acompaña. Día con día, lo que hagamos, a donde vayamos, nuestra carne nos está metiendo cosas raras para ver si nosotros tropezamos, para ver si caemos, para ver si hacemos lo incorrecto. Por eso dice la palabra del Señor que hay dos guerras: el Espíritu de Dios en nosotros y nuestra carne. Y dice que el Espíritu de Dios no deja que la carne haga lo que quiere hacer, pero tampoco la carne permite al Espíritu de Dios hacer en nuestra vida lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros. Por eso es de que nosotros
tenemos que luchar todos los días con nuestra propia carne, la cual debería de estar crucificada de acuerdo a la palabra del Señor, juntamente con Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que nuestra carne debe de estar crucificada. Por eso dice, renovar el espíritu de vuestra mente. Y dice que si nosotros somos capaces de renovar el espíritu de nuestra mente, entonces nuestra carne será fácil de que la venzamos. Pero si nosotros no renovamos el espíritu de nuestra mente, caminamos en el camino evangélico cristiano y queriendo llegar a la eternidad, queriendo llegar con Dios, pero sin renovar nuestra mente, sin renovar el espíritu de nuestra mente, es difícil vencer a nuestra propia carne. Porque el espíritu de nuestra mente es el espíritu viejo, es el antiguo, el que hacía todas las maldades, el que recibía todos los dardos del diablo para mentir, para robar, para odiar, para blasfemar y para hacer todo aquello que desagrada al Señor. Es el espíritu de nuestra mente. Pero dice el apóstol Pablo, renovar el espíritu de vuestra mente y entonces podremos vencer la carne o podremos pelear más fuertemente con nuestra carne, y entonces dejaremos que el Espíritu de Dios haga lo que le agrada a Dios y lo que a el Espíritu que mora en nosotros de Dios le gustaría hacer en cada uno de nosotros. Pero por cuanto nosotros nos dirigimos más a hacer las obras de la carne que las obras del Espíritu, entonces es difícil caminar en el Evangelio, y nosotros nos damos cuenta que hay tantas cosas dentro de cada uno de nosotros, las cuales necesitamos vencer, las cuales necesitamos nosotros ponernos a cuentas con el Señor día con día y no dejarle al espíritu de nuestra carne, al espíritu de nuestra mente que nos venza. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra 2 de Corintios 5:17, de modo que el que en Cristo está, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, las cosas viejas pasaron, pero he aquí todas son hechas nuevas. No dice que Dios las va a hacer, no dice que solas van a ser hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas, por ti y por mí. Cuando mentíamos, éramos mentirosos de nombre, de renombre, tanta que hasta nosotros mismos nos creíamos nuestras propias mentiras. Ahora dice que todas esas cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Cuando acostumbrábamos a mentir, ahora tenemos que acostumbrar a decir la verdad, aunque esté en contra de nosotros mismos. Porque si seguimos mintiendo, entonces no están siendo las cosas hechas nuevas en nosotros. Seguimos de mentirosos, dejando que la carne nos atormente, que la carne nos tropiece para no llegar a donde verdaderamente queremos llegar un día, eternamente y para siempre, que es a la gloria eterna, donde un día moraremos si vencemos nuestra carne, si vencemos nuestro espíritu de nuestra mente y lo renovamos, según el apóstol Pablo dice, para poder cambiar, para poder dejar el pecado, dejar la maldad y dejar todo aquello que verdaderamente nos estorba en la vida diaria. Y como estamos en este mundo, esta carne siempre nos va a querer estorbar. Continuando con el siguiente versículo, con el 18, con el 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová. Perdón, me adelanté. Vamos a leer el 18. Y se acercaron sus casas por los varones. Y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zebdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me encubras nada. Entonces Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, así he hecho. Entienda lo que va a continuar. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Mira nomás, un manto babilónico muy bueno. Algo con lo que se hacía la mejor ropa, con lo que se hacía
supuestamente los babilónicos tenían las mejores modas, las modas más modernas. Dice que encontró un manto babilónico muy bueno. Continuando, dice, aleluya, dice, y 200 ciclos de plata. No, pues no se encontró nada. 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Dese cuenta. Lo codicié, dice, lo cual codicié y tomé. Lo cual codició y tomó. Ay, ay, ay. Dice, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y dice, el dinero debajo de ello. Dese cuenta. Dice primero, miré. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le damos la oportunidad a la carne y al pecado? Primero miramos. Porque cuando miras, es ahí cuando el enemigo te manda el dardo a tu mente, porque ya estás mirando. Si de repente miras pasar a una joven hermosa y te le quedas mirando tanto que pareces abanico, te vas y luego te regresas como el abanico. ¿Por qué? Porque te quedas mirando, y una vez que te quedas mirando, ¿cuántos malos pensamientos crees que llegaron a tu mente, llegaron a tu corazón? ¿Por qué? Porque cuando uno mira, tienes que mirar, pero no con malicia, no con pecado. Aprender a hacer las cosas como a Dios le agradan. Dice Can, ¿sabe qué? Yo miré. Y miré un manto babilónico. Ok, ¿por qué se preocupó? ¿Por qué fue lo primero antes de mirar el oro, de mirar la plata? Dice que miró un manto babilónico. ¿Y qué pensaba este varón o qué pensaba este hombre, Can? ¿Qué iba a hacer con ese manto babilónico cuando Israel y los babilónicos había guerra entre ellos? No creo que en el campamento donde estaban se iba a vestir con ese manto. ¿Y qué iba a suceder con ese manto? ¿Por qué lo tomó? Porque quería estar a la moda. Porque él deseaba ese manto babilónico para estar a la moda, para estar con un manto hermoso, dice, muy bueno, de muy buena clase. ¿Qué es lo que pasa en estos últimos días? Que los cristianos, los hijos de Dios, también desean estar a la moda. Hay montones de iglesias que ya las personas se suben todos barbones, todos greñudos con la cola hasta atrás, porque esa es la moda. Con los pantalones rompidos, con tanta cosa que desagrada al Señor, pero quieren estar a la moda, así como este hombre cogió un manto babilónico. ¿Para qué cree usted? Para estar a la moda. Pero ¿cómo creía este Can de que iba a poder usar ese manto? ¿En qué cabeza cabe de agarrar algo, todavía el oro y la plata? Pues donde quiera había oro y plata, pero un manto babilónico, algo que al momento que lo trajera puesto, los mismos hermanos judíos lo iban a clavar, lo iban a pasar de lado a lado, lo iban a matar, confundiéndolo con un babilónico. Pero quería estar a la moda. Quizá a lo mejor ahí en su misma tienda se lo puso, quizá no dice la Biblia, pero quizás se lo puso y anduvo hasta modelando delante de su esposa, delante de sus hijos y sus hijas. Porque aquí dice la palabra que tenía hijos e hijas. No dice esposa, pero seguritamente que para tener unos hijos tenía que tener una esposa. Entonces, ¿qué era la idea de Can? ¿Qué es la idea de los últimos días de la iglesia? De andar modelando, de andar a la última moda. Cuando miramos que los días se acercan, que el Señor Jesucristo se acerca a levantar una iglesia que está tratando de limpiarse, una iglesia que está tratando de dejar las cosas de la carne, una iglesia que día con día le pide misericordia al Señor y le pide que en su amor y en su misericordia nos ayude a limpiarnos, nos ayude a estar preparados para el día de su venida, cuando el Señor toque la trompeta y que los muertos en Cristo sean levantados y después los que estemos todavía seremos transformados, que estemos preparados, que seamos dignos de estar de pie delante del Señor. Y para ser dignos de estar de pie delante del Señor, tenemos que estar en santidad, tenemos que ser personas que verdaderamente estemos buscando los frutos del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros y verdaderamente estar dando frutos de vida, frutos de verdad,
y no solamente pensar mentalmente, soy cristiano, soy hijo de Dios, y como soy hijo de Dios puedo hacer todas las barbaridades que quiero, que al cabo ya mi Padre Dios me va a perdonar. Tenemos que tener cuidado con Dios, porque Dios dice la palabra que es Dios de amor, pero también es fuego consumidor, y se lo voy a comprobar. Vamos a continuar un poquito más adelante lo que dice la palabra del Señor, lo que sucedió con Can. Dice, aleluya, paramos en el 21, lo leímos el 21, ahora el 22 dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Dice, después de que hallaron el dinero, el manto babilónico y los lingotes de oro de 50 siclos, lo trajeron delante de Josué, como diciendo, mira, aquí está lo que Dios te dijo, y como Dios nunca se equivoca, como Dios cuando habla es porque sabe lo que está hablando, no como muchos de nosotros que muchas veces hablamos y no sabemos ni qué estamos hablando, pero Dios sabe lo que habla. Por eso le dijo a Josué, si no acabas con el pecado, con el anatema, no voy a estar más con ustedes, no voy a permanecer con ustedes, no me importa que solo haya uno, con ese uno para mí no me va a agradar estar con un pueblo que no está obedeciendo mis mandamientos, que no está haciendo lo que le mando a hacer, sino que hace lo contrario de lo que yo le mando. Porque de todas maneras, ese anatema, de todas maneras eran despojos. Es posible que después iba a ser repartido entre todo el pueblo de Israel. ¿Para qué Can se adelantó y agarró lo que quizá Dios le iba a permitir después dárselo? Pero en este caso, él hizo algo que no debía de hacer, porque 30 y tantas personas murieron a causa del pecado de él, porque Dios se retiró de esos 3,000 que fueron a Jai a acabar con este pueblo. 36 de ellos tuvieron que perder la vida a causa de una sola persona que hizo pecado delante del Señor. Por eso hay un dicho mexicano que dice, una manzana podrida va a echar a perder todas las demás manzanas. Por eso es que nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios y siempre estarle pidiendo al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para presentarnos delante de Él bien limpios y lo más mejor posible, para que su palabra fluya como río de agua viva, para que dentro de nuestro interior, como dice la palabra, dentro de vuestro interior fluirá palabra como ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva es la palabra de Dios que sale de nuestra boca, pero es porque fluye de adentro hacia afuera. Y es una palabra que viene a traer vida, no viene a traer muerte, sino que viene a traer vida, por cuanto la palabra de Dios es vida. Y nosotros sabemos que es eficaz y nos enseña para no hacer lo incorrecto, para hacer lo que le agrada al Señor y no lo que le agrada a nuestra carne. Aunque todavía estamos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo de carne, deseamos verdaderamente servir al Dios vivo y verdadero, y que cada día nos ayude a ser mejores, porque no hay otra forma de un día poder entrar en su presencia si no cambiamos la forma de ser y cada día buscar ser mejores para la gloria del Señor. Continuando con la palabra que estamos leyendo, dice entonces, aleluya, el 23, dice, y tomando, ya lo trajeron delante de Jehová, fue el 23 el que leímos, ahora el 24, entonces Josué y todo Israel, escuche, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de Zera, el dinero, lo que había robado, el manto babilónico del cual quizá quería para ponerse a la moda, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía,
y lo llevaron todo al valle de Acor. Mire, ahí no dejaron ya nada. Ya no querían tener nada de este varón, de este hombre que había pecado delante del Señor. Dice, ni sus bueyes, ni sus ovejas, es más, nada de lo que él tenía, ni las hijas ni los hijos. ¿Y sabe para qué lo llevaron? Ahorita le vamos a leer para que se dé cuenta para qué lo llevaron al valle de Acán. Dice, y lo llevaron al valle de Acor. Dice el 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Imagínense que si los turbó, mataron a 36 personas, culpa de él. Dice, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Dice, que Jehová te pague, que Jehová haga lo que quiera hacer contigo en este día. Y miren lo que sucedió. Dice, y los quemaron. Dice, que Jehová te... Dice, y todo... Dice, ¿por qué nos has turbado? Dice, Jehová en este día te turbe. Y todo Israel y todos los israelitas los apedrearon. Miren, no me lo quisieron con todo, con la familia, con los animales, con los hijos y con las hijas. Dice, y los quemaron después. Primero los apedrean, los matan a pedradas y después los queman. Dice, y los quemaron después que los dice, después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran monte de piedra que permanece hasta hoy. Dice, y Jehová se volvió de su ardor, de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Mire, después de que lo llevaron a Acán, a sus hijas, a sus hijos, y todo lo que él tenía, de todo lo que él era dueño, el oro, la plata, los 200 ciclos de plata, todo lo que lo llevaron al monte de Acor. Y en el monte, ahí los pusieron juntos a los hijos, a las hijas y a este hombre, a los animales, a las bestias que tenía, todo lo que tenía. Quizá tenía 30 ovejas, quizá 20, quizá 10, no dice, pero todos juntos tuvieron que morir a pedradas. Porque el pueblo de Israel los tenía que deshacer, los tenían que dar un ejemplo para que el pueblo de Dios entendiera que va a obedecer la palabra del Señor o le va a venir juicio. Y es lo que está pasando muchas veces. ¿Por qué muchas iglesias tienen grandes problemas? ¿Por qué viene juicio? Porque muchas de las veces hay pecado. Y cuando viene el pecado a la iglesia, viene juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que salga el anatema, que salga el pecado de las iglesias. Pero las iglesias solamente son el lugar donde nos reunimos. Pero verdaderamente dice la palabra del Señor que ahora la iglesia somos cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos la iglesia de Dios. Y como la iglesia de Dios nos tenemos que limpiar. Que dentro de cada uno de nosotros el poder de Dios se manifieste. Y día con día seamos limpiados. Porque si nosotros somos limpiados, entonces podremos saber de que Dios va delante de nosotros y va en compañía con nosotros y nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar y siempre nos va a dar las fuerzas necesarias para continuar adelante, para no detenernos en este caminar y que día con día nosotros podamos deleitarnos diciendo que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también un Dios que le gustan las cosas rectas, un Dios que le gustan las cosas claras y limpias y que no acepta pecado de nadie. Mire, el pueblo de Israel podemos decir que eran los chiqueados de Dios. ¿Por qué? Porque habiendo tantos pueblos en el mundo, solamente el pueblo de Israel fue el que tomó Dios para sacarlo de la esclavitud y hacer de él un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo bello para mi Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere morar en su pueblo. Por eso Él vino también a los gentiles y diciéndole al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tanto rechazó al Señor, que cuando el Señor Jesucristo se cumplió el tiempo de su nacimiento, vino y nació en la tierra y no se dieron cuenta, aunque había profetas, aunque había maestros, aunque había tantas personas que conocían la palabra del Señor,
no se pusieron a estudiar las escrituras y saber que era el tiempo cuando mi Señor Jesucristo tenía que nacer y que Él iba a ser el Salvador del mundo, sino que lo rechazaron, lo crucificaron. Pero ¿sabe qué? Nosotros lo recibimos, nosotros los gentiles que no tenemos sangre judía, nosotros lo hemos recibido, nosotros le hemos dado la bienvenida. Pero ¿sabe qué? Esta bienvenida que le hemos dado es para que Él venga a ser morada dentro de cada uno de nosotros y nosotros preocuparnos que este templo, el templo que es tu cuerpo, sea un templo limpiado día con día, para que el Espíritu Santo more dentro de nosotros y nunca quiera irse de nosotros, como en aquel día cuando el Señor dijo: si no quitas el pecado, si no quitas el anatema de este pueblo, no más voy a estar con ustedes. Y ahora el Espíritu de Dios, cuando nosotros estamos en pecado, déjame decirte que también Él no mora ya más dentro de nosotros. En una ocasión yo le preguntaba al Espíritu Santo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, tanto profeta, tanto evangelista, tanta persona que están profetizando y están diciendo así dice el Señor y así dice el Señor, y profetizan y nada sucede? Y el Espíritu Santo me hacía entender, venía a mi corazón y me hacía entender que porque aquellas personas que ahora cuando profetizan no sucede nada, en tiempos pasados, dice, me decía el Señor, me hacía sentir y me decía: yo les di palabra, y cuando ellos oraban, cuando ellos profetizaban verdaderamente, era a través de mi Espíritu Santo que lo hacían. Y le preguntaba: mi Señor, ¿pero por qué ahora ya no pueden hacer lo mismo? Porque ahora se han engrandecido a ellos mismos, en vez de engrandecer al Espíritu Santo, se han engrandecido a ellos mismos. Y ahora para ir a una campaña, para ir a un lugar donde yo los estoy enviando, o donde yo hablo a las personas para que les hablen, para que vayan a compartir la palabra, para que lleven el fuego de mi Espíritu Santo, ahora todo se vuelve monetariamente un negocio. Y por eso es de que el Espíritu Santo se ha ido de ellos, ya no está más con ellos. Pero como ellos profetizaban y miraban mis maravillas, ahora profetizan mentira, porque quieren que la gente siga creyendo, como en tiempos antiguos cuando yo los usaba. Quiere que la gente siga creyendo que la palabra que ellos hablan sigue siendo palabra mía, pero por cuanto ellos se han vuelto al negocio en mi palabra, yo me he retirado de ellos. Ellos siguen hablando palabras, siguen profetizando, pero nada sucede, porque no es mi palabra, no es mi Espíritu Santo que los hago hablar, que los hace hablar, sino que de su mente, de su corazón, es que traen esta palabra y nunca sucede, porque no es palabra de Dios, no es palabra del Espíritu Santo. Y ahora ellos, por cuanto todo lo han hecho negocio, mi espíritu se ha retirado de ellos, lo han contristado, y ahora todo lo que ellos quieren es negocio. Ya no les importa predicar mi palabra y que yo me mueva dentro del pueblo, dentro de las personas, sino que ahora ellos quieren hacer los milagros y no me dejan que yo los haga, porque ahora ellos están usando medios los cuales ni en mi palabra están, y están usando esos medios para que la gente crea que yo todavía les hablo, que todavía el espíritu mi espíritu está dentro de ellos, y que lo que está sucediendo viene de parte de Dios. Pero viene el día cuando van a estar a cuentas delante de mí, me decía el Señor. Por eso es de que si te voy a usar, me decía el Señor, no seas hipócrita, sé verdadero, sé cómo eres, habla mi palabra y solamente mi palabra, y solamente la verdad que está escrita en mi palabra, para poder un día usarte. Le decía: Señor, si un día me vas a usar, úsame como tú quieras usarme, pero quita de mí todo orgullo, todo engrandecimiento, todo lo que te desagrade, Señor. Me decía el Señor: por eso te he escogido, porque ni siquiera sabes leer, porque yo he dicho en mi palabra que voy a avergonzar al sabio, al inteligente, al preparado, con aquel que no sabe nada. Porque no vas a ser tú, sino que mi espíritu va a ser en ti, y mi espíritu va a escudriñar los corazones, y entonces toda la gloria y toda la honra, decía el Señor, será para mí y no para ser humano.
porque es lo que él quería. En una ocasión me dijo el Señor en inglés, estoy asqueado, dice, I'm filled up of pastors. Estoy cansado, asqueado de pastores que solamente buscan su beneficio propio y no el beneficio de sus hermanos, no el beneficio del Espíritu Santo, de que sus miembros crezcan, de que sus miembros sean verdaderos, de que sus miembros dejen el pecado, de que sus miembros dejen la maldad, sino que dicen palabras suavecitas, palabras para que la persona no se asuste, para que persona no sienta que la palabra está un poquito golpeada, pero mi palabra tiene que ser como está escrita, me decía el Señor. Por eso que en estos últimos días vas a estar oyendo palabra con fuego de parte de Dios. Vas a estar oyendo palabra que el Señor nos va a estar trayendo directamente de la palabra del Señor. Y mira, como te digo, yo no sé nada, pero yo siempre le pido a mi Señor que nos dé la palabra para ti y para mí, porque primero esta palabra viene para mí, para yo escudriñarme, que no esté en pecado, que no esté en maldad y que me limpie. Dice la palabra, el que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, pues ensúciese más, porque el que está sucio no se quiere limpiar, sigue en pecado, sigue en maldad y los deseos de su corazón es solamente lo terrenal, jamás lo espiritual. Pero si tú y yo buscamos lo espiritual, déjame decirte que el tiempo se acerca a la venida de mi Señor y un día estaremos disfrutando lo que hoy con tanto trabajo estamos buscando, lo espiritual, buscar estar en lugares celestiales. Dice el libro de Hebreos que nosotros ya estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Lo que dice la palabra, que ya escogió un lugar para ti y para mí, si permanecemos hasta el fin, si nos tomamos de la mano, hermanos con hermanos, y no miramos el grande, no miramos al chico, sino que todos en unidad como uno solo, porque el único grande se llama Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos vida. Porque el que tiene vida, el que tiene a Cristo, tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo, no puede tener la vida, porque sin Cristo solo hay muerte y no hay vida. Así que en esta tarde te voy a pedir de todo corazón que vengas delante de la presencia del Señor. Si has estado en pecado, si has estado haciendo cosas incorrectas, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que nos arrepintamos delante del Señor. Hoy es el día de venir delante del Señor. Hoy Él no te va a mandar a apedrear ni te va a mandar a golpear, pero sí te va a mandar a quebrantarte delante de Él. Y una vez quebrantado delante de Él, dice la palabra del Señor que Él jamás va a despreciar un corazón quebrantado, un corazón verdaderamente quebrantado delante del Señor. Jamás lo va a despreciar. Si tú te quebrantas sabiendo que tienes pecado, que estás en pecado delante del Señor y te quebrantas delante de Él para pedirle perdón, déjame decirte que Él te va a recibir, Él te va a perdonar, y de que este día en adelante le digas: Señor, sé mi Dios y sé todo para mí, y ayúdame, Señor, a quitar lo que te desagrade de mí, Señor. Te prometo, Señor, que yo voy a poner de mi parte, y con tu ayuda y con la guianza de tu Espíritu Santo, entonces este templo va a ser limpiado, y entonces el fuego de tu Espíritu Santo va a poder fluir dentro de mí, de modo de que la palabra fluya como ríos de agua viva. Y cuando le hable a mis amigos, cuando le hable a mis parientes, a mis hermanos, a mis amigos, va a fluir dentro de mí esos ríos, Señor, y les traeré palabra de vida y no palabra de maldición, palabra de muerte. No, Señor, porque deseo con todo mi corazón que tú mores dentro de mí. ¿Y sabes qué? Él va a venir, va a limpiar ese templo y te va a dar la oportunidad de caminar en santidad delante de Él, y quizá podamos recuperar todo aquello que quizá se haya perdido con la forma que tú has vivido, con la forma con que tú habías creído que eras cristiano, pero vivías ligeramente en el pecado, 2 días o 3 en el pecado, un día en la iglesia, que al cabo voy y pido perdón y luego vuelvo al pecado. Y eso no es la forma de un hijo de Dios. Un hijo de Dios día con día busca el limpiarse, no el ensuciarse, sino el limpiarse. ¿Por qué?
porque cada día que pasa es un día menos de vida y es un día más que